La Semana Santa, vivida a la manera de cada pueblo o ciudad, se traduce en una emoción, en un sentimiento, una devoción aderezada con el transcurso del tiempo y las costumbres propias de cada localidad. La Semana Santa es mucho más que una fecha en el calendario. Es más que una celebración litúrgica, más que una manifestación cultural. La Semana Santa es una vivencia personal, una experiencia intransferible y con frecuencia inexplicable. Por eso no encaja fácilmente en los catálogos de fiestas. Por eso no cabe una descripción simplista de un fenómeno que trasciende los estrictos límites de lo sociológico. La región de Murcia vive su Semana Santa intensamente y ofrece en cada lugar unas singularidades que la hacen única e irrepetible, reflejo y plasmación certera de la manera de vivir y de sentir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en cada población. A través de las cámaras de televisión española en Murcia y en virtud del convenio que el gobierno que me honro en presidir suscribió en su día con el ente público, la celebración de la Semana Santa llega a miles de hogares dentro y fuera de nuestras fronteras regionales para dar a conocer año tras año el variopinto muestrario de los cortejos penitenciales de que se celebran a lo largo y ancho de nuestra geografía. En la noche de Miércoles Santo, Archena nos ofrece una excelente muestra del buen hacer de sus cofrades con la procesión del prendimiento, evocadora de las antiguas tradiciones de un pueblo que ha sabido impulsar su Semana Santa hasta convertirla en un referente dentro del panorama regional. La Semana Santa llega así a todos los rincones de la región de Murcia y permite a los ciudadanos asistir en primerísima fila al espectáculo incomparable de nuestras procesiones, a la armoniosa conjunción de fe y tradición forjada a través de los siglos. Señoras y señores, muy buenas noches. Televisión Española les va a ofrecer durante las próximas 2 horas la procesión del prendimiento de Archena en esta noche de Miércoles Santo. Va a colaborar con nosotros en esta agradable tarea de llevarles hasta sus hogares una estupenda muestra de la Semana Santa archenera, Manuel Enrique Medina Tornero, cronista oficial de la misma. Muchas gracias por su presencia aquí con nosotros. Gracias a vosotros. En Archena conviven 10 cofradías, 8 de las cuales estarán representadas en el desfile de esta noche. Es decir, todas excepto la del Calvario y, lógicamente, la del Resucitado. Digamos, a título de información general, que esta noche van a procesionar 8 pasos sacados por sus cofradías y una centuria romana, los populares armados. Esta es, a grandes rasgos, la procesión del prendimiento. ¿No es así? Así es. Esta que vemos es la hermandad de la Cruz de los Espejos. La Cruz de los Espejos es, como puede ocurrir en muchos otros pueblos de nuestra comunidad, es la que siempre va abriendo el cortejo procesional. La Cruz de los Espejos es una de las cofradías, quizá no como ahora mismo la estamos viendo, pero más antiguas que tiene la Semana Santa archenera. Los datos que tenemos de la Cruz
no la cruz de los espejos, insisto, como la estamos viendo, pero sí la forma de representarla es de aproximadamente más de 300 años. Entonces solo era una simple cruz de madera y que además se llevaba a hombros y en las manos de los penitentes y no ahora como en un trono. Esta representación es una representación que ya tiene menos tiempo y que en realidad se conformó casi a principios de siglo, en torno a 1905. Aunque su primera representación yo diría que podemos remontarla, si mis datos no son falsos, en torno a 1720, 1730, cuando tenemos constancia de una representación más institucional de la cruz. Es obvio comentarlo porque lo pueden apreciar todos los telespectadores. Los nazarenos van de blanco inmaculado. Es un blanco muy tradicional que solo se rompe por una cruz negra y es el paso que más ha mantenido su estructura a lo largo del tiempo. No ha cambiado prácticamente nada desde el principio. La túnica blanca, la capa blanca y el capirote o el capuz blanco. Y las tulipas son quizá esos báculos que quizás sea lo que más ha cambiado a lo largo del tiempo, porque han sido, ahora son con llama, entonces eran con velas o eran de otra forma, que es lo que ha provocado la evolución como en todos sitios. Pero en principio la túnica blanca era ese distintivo como señal clásica de la cruz. Vemos el paso llevado por los nazarenos estantes. Aquí los pasos también se llevan a hombros. Sí, y además es un paso pesado, valga la redundancia. Es un paso que está en torno a los 1.200, 1.300 kilos y evidentemente implica un esfuerzo considerable por parte de los 24, llamamos aquí estantes o costaleros que lo llevan. Son gente muy joven mayoritariamente, y yo diría algo muy importante que se repite en otras cofradías, pero que en esta tiene su valor, que es una gran tradición. Representan determinadas familias que generacionalmente han ido transmitiendo eso que llamamos el prestarse la túnica, ¿no? La túnica de la familia, ¿no? Siempre. Vemos también otra peculiaridad, y es que los nazarenos estantes no llevan capuz. No llevan capuz. Con la cabeza descubierta. Con la cabeza descubierta prácticamente en todas las cofradías. Algunas veremos que llevan una especie de pequeño, no sé cómo sería el nombre técnico, pero una especie de pequeño sombrero a modo de imitación de capuz, pero no lo llevan, ¿no? No lo llevan, ni siquiera van cubiertos, van a cara descubierta. Hemos visto un detalle de un nazareno repartiendo caramelos. Sí. También, los caramelos aquí, no de siempre. Es una como acaba de publicarse, bien saben algunos espectadores, recientemente en Murcia, en estos últimos días, un libro precioso sobre la historia del caramelo. Antes de ayer, efectivamente, en el Museo de la Ciudad. Ahí está. Pues la tradición del caramelo en el caso de Archena no es que sea muy antigua, y especialmente estaba muy vinculada a San Juan Evangelista, y posteriormente pues evidentemente todos los nazarenos pues han ido copiando una tradición que es hermosa y que es una manera de acercarse a los espectadores que están viendo, diríamos de una forma directa, viviendo la procesión en la calle. Viernes Santo por la noche los estantes incorporan una capa negra, una capita corta negra, como un distintivo en torno a lo que es la representación del luto en la procesión del entierro. En este mismo paso, hay que decir que el paso sí, la cruz no evoluciona. La cruz, San Juan y la Dolorosa son cofradías cuya representación estética se mantiene a lo largo de todas las procesiones. Son esos símbolos clásicos de las procesiones, diríamos, sencillas, pequeñas, que no tienen una gran abundancia de otras cofradías, y entonces la cruz se mantiene abriendo siempre, y luego San Juan y la Dolorosa cierran los cortejos. La cruz de los espejos tiene una característica muy interesante. La cruz original es una cruz hecha en madera con pequeñas incrustaciones, que fue rehabilitada tras la guerra civil. Se desapareció, la encontraron curiosamente haciendo de viga en un pajar. Gracias a eso pues se pudo salvar de una manera directa de la destrucción.
durante los primeros años el primer año de la Guerra Civil, y después se recuperó y se cubrió de espejos. Se conserva, no es esta la original, se conserva, y me consta que la cofradía tiene muchísimo interés en hacer un gran trabajo de rehabilitación. De hecho, su presidente de la cofradía, Domingo, es un rehabilitador, y al hombre le encanta todo ese tipo de trabajo, que es un reto en torno al cuidado de las imágenes de los otros compañeros, incluso del cabildo. Hemos visto en las imágenes que nos ofrecía nuestro realizador la banda de tambores y cornetas de la propia cofradía. Sí, es una banda creada por por Federico Fernández, que fue uno de los grandes Federo para la gente del pueblo que con cariño nos está escuchando, que se creó en torno a 1980. Sobre todo, en principio, eran los hijos más directos y más relacionados con los miembros de la cofradía, y es una banda que ha ido consolidándose con el paso del tiempo. La descripción van, como quizá hayan podido apreciar los espectadores, van vestidos con un pequeño traje, con un pantalón negro, una camisa azul, y llevan una boina negra. Hemos visto los señores de uniforme, son, como tengo entendido, miembros de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil de Archena. Sí. La Cruz de los Espejos es si me permite, Tomás, quisiera decir tantas cosas, no sé si el tiempo no pierdas. La Cruz de los Espejos es una cruz que, aparte de que desfila todos los días, es la que se mantiene, decía antes, junto con la Dolorosa y San Juan, que desfila todos los días. Tiene algunas curiosidades que son muy interesantes. Yo destacaría, y es importante, en Viernes Santo acompaña a la cruz una pequeña arca, donde la tradición cuenta que los enfermos pedían a la hermandad, pedían a la cofradía, el poder poner las prendas de sus seres enfermos queridos, para que el influjo, que ahora hablaremos un poquito de eso, de los rayos de Viernes Santo, esos Viernes Santo preciosos murcianos por la mañana al abrir la procesión, que los rayos de luz que desprenden esa imagen de la cruz, pues diríamos que procedieran a lo que es un poco a modo de ex voto, ¿no? Cuando uno va a una imagen y deja ese pie de cera, pues tenía el mismo valor. Y es una tradición muy bonita, que además se conserva con entusiasmo, y que la gente, yo creo que la gente lo hace con mucho cariño. La cruz, aparte de ser el símbolo neto del cristianismo, en Archena se ha mantenido desde siempre. Yo les contaba el otro día a los del Cabildo, que he de decir que me han dado todo tipo de facilidades para estos pequeños detalles que a veces nosotros tenemos que trasladar a los espectadores. Yo les contaba que el origen un poco de las procesiones en Archena, como puede pasar en otros pueblos del Valle de Ricote, muy vinculadas a la estructura morisca de entonces, del siglo XV, de manera especial, que la cruz seguía siendo el símbolo por excelencia, y solo se procesionaba con la cruz, Jueves Santo solo con la cruz, con lo cual diríamos que la evolución ha sido en torno a la incorporación de otros pasos como tal. Porque eso no cabe duda de que la cruz es el elemento central de la Semana Santa. El pregonero de hace 2 años es un sacerdote de Archena, Antonio López Baeza. Hizo un discurso precioso sobre el misterio de la cruz. A veces yo diría que incluso duro para entenderlo por la profundidad que tenía, y yo la verdad que es un texto que releo de vez en cuando, porque creo que tuvo una forma poética de poder hacernos entender el sentido de la cruz en la vida, y de una forma concreta en la Semana Santa. Esta cofradía también en Martes Santo, ayer no pudo procesionar, tienen una imagen, la imagen de San Pedro, que es de José Hernández Navarro, que es una imagen muy bonita, es una imagen conseguida, sobre todo porque es una imagen que va sola, y claro, embellecer un trono con una imagen que va así erecta es difícil, pero es una imagen muy bonita, y que fue una pena que no se pudiera ver ayer, del escultor murciano José Hernández Navarro, y es del año 1991, creo, si no me falla la memoria.
Comentaba Manuel Enrique Medina que ayer no pudo salir, efectivamente, la procesión de Martes Santo aquí en Archena por las inclemencias del tiempo. Llovía. Hoy hace una noche en Archena fresquita, pero gracias a Dios dejó de llover a media tarde y terminó con la preocupación que sentía todo el mundo, organizadores, público en general, todo el pueblo de Archena, pendiente de esta retransmisión, que finalmente pues se puede llevar a cabo. Vemos otra cofradía. Esta es la cofradía del Cristo del Perdón. Sí, Cristo del Perdón es una cofradía de podríamos decir, de una gran entidad dentro del Cabildo. Es una cofradía que nació tras la Guerra Civil y que cuentan ellos mismos, los hermanos de la cofradía, cuentan que nació de una conversación mantenida con una de las grandes cofradías también de la Pasión archenera, que es nuestro Padre Jesús Nazareno. Y esta cofradía nació en torno a 1947. Es muy peculiar, es una cofradía que diríamos, yo creo que posiblemente sea, con una expresión, hay que entenderlo cariñoso, la más poderosa, la que tiene quizá el mayor número de nazareno, el mayor número de personas vinculadas a la cofradía. Esto sin duda es por un gran trabajo que se ha hecho en el interior de la misma. Tiene imágenes como la del Cristo del Perdón, la Piedad, que es ahora contaré unos detalles sobre la Piedad, porque la Piedad es una cofradía que fue autónoma en su momento hasta que se vinculó al Cristo del Perdón, haciendo todavía el Cristo del Perdón como más fuerte, ¿no? Tiene también la oración del huerto, la soledad, son imágenes muy logradas. La flagelación es posiblemente uno de los misterios más importantes, ¿no? de la vida y la pasión, ¿no? Con lo cual es muy común encontrarse en muchas otras procesiones siempre un Cristo amarrado a la columna que está siendo flagelado. Tenemos la oportunidad de ver jóvenes nazarenos, sin duda, la semilla. La continuidad de la Semana Santa de Archena asegurada. Efectivamente, ya todas las cofradías, como todas las cofradías tienen mis hijas y yo mismo en su momento hemos salido como críos, pero esta quizá fue de las pioneras en incorporar una semilla, como bien dices, importante. Es el componente de la tradición. Sí. Y además una tradición también muy vinculada familiarmente, que yo creo que es lo que la consolida, porque muchas veces lo cuentan ellos con cierto pesar, ¿no? Los nazarenos pues llegan y se van un año y no repiten al año siguiente, pero aquello que es semilla se mantiene. Esta cofradía, que como se puede ver van de negro, especialmente así fue en su momento. Diríamos que su interés fue que desfilar solo los nazarenos de negro. Luego se decidió incorporarle la capa roja como un distintivo muy importante en el Cristo del Perdón. Es una escultura, no sé, cuando la podamos ver un poquito así más de cerca, es una escultura del gran maestro ciezano que ya ha hecho escuela, Juan Carrillo, con su taller, Manuel Juan Carrillo. Detalles, primeros planos de la indumentaria de estos nazarenos. Pasamanería en dorado. Esta cofradía también ostenta la corona real, porque se le hizo el nombramiento en 1987 al príncipe. Príncipe Felipe es presidente de honor, y desde entonces también ostenta la corona real en todos sus distintivos, en los báculos, y la corona de espinas es otro de los símbolos más importantes de la hermandad en toda su simbología. Ahí vemos el estandarte de esta cofradía. Observamos también como detalle que los penitentes van unidos. Sí, por una especie de... Es un cordón que... Sí, es un cordón que en su momento unas veces servía para permitir que hubiera
corriente eléctrica a los báculos, y de otra manera también sirve para digamos, marcar el orden, que es algo que distingue también a esta cofradía. Es los gorros que te decía, sí. Tomás, que no llegan a ser le distingue tocados hebreos, sí, exactamente, pero lo recuerda. Este es un trono también de los más pesados, es un trono que llega a pesar unos 1.300 kilos. 1.300 kilos es importante. Al principio esta imagen que nosotros vemos procesionaba solo con el Cristo, y después se le añadieron a los que aquí conocemos nosotros como sayones. Los sayones, ¿no? Al principio era el Cristo, y los sayones son de Juan Lorente, del escultor murciano también Juan Lorente. Toda la imaginería de la Semana Santa archenera es de autores y de talleres específicamente murcianos. Los sayones recuerdan los de Salcillo, sí, efectivamente, el Viernes Santo en Murcia. Efectivamente, de hecho la gente lo comenta y lo hace con alegría, el ver cómo se ha conseguido reproducir esta réplica. Sí. Hablabas hace un momento sobre el peso de este trono, y sin embargo me ha parecido ver que entre los estantes hay una mujer. Sí. Parece que es también un símbolo de la incorporación un símbolo de cambio de las mujeres en cualquier función dentro de las procesiones, ¿no? Es un símbolo de cambio. Lleva 20 costaleros, si no me fallan a mí los cálculos, lleva 20 costaleros. Ahí podemos ver el signo de sufrimiento, porque el reparto son 5 varas. Precisamente hoy había una cofradía en Málaga que estaba pendiente de un cabildo extraordinario para decidir si una cofrade podía cargar el paso. Efectivamente. El emblema, yo diría que el signo más emblemático de esta cofradía no es quizá el Cristo que hoy procesiona, sino que es el Cristo que da nombre a la cofradía, que es el Cristo del titular, que es el Cristo del perdón, el que dio en su momento. El Cristo del perdón tiene una historia muy bonita, es una historia que arranca de la posibilidad de utilizar en principio, y así lo hicieron ellos, de utilizar un Cristo, es uno de lo que llamamos el Cristo crucificado de Archena, que no desfila en esta procesión, sino que desfila mañana Jueves Santo en el Vía Crucis, y ya durante Viernes Santo es un Cristo de Enrique Sala, que es un escultor de archenero, y este Cristo, diríamos que la idea de la cofradía era solo desfilar con este Cristo, porque era el Cristo con el que tradicionalmente se hacía el Vía Crucis. Y posteriormente, entonces, como daba la coincidencia que en Archena se celebra un acto muy entrañable, que es el desenclavamiento, Viernes Santo por la tarde, es un Cristo articulado que se utiliza para hacer la imagen del desenclavamiento. Entonces este Cristo ya no podía procesionar el resto. Entonces se decidió pedirle al balneario un Cristo también del autor Enrique Salas, que estaba en la capilla, y posteriormente se le añadió una Virgen y San Juan, que son así más pequeñitos, y son los que iniciaron un poco la gran tradición del Cristo del Perdón y de esta importante cofradía en Archena. En el plano hemos visto el Cristo de los Azotes. Esta cofradía también, como te comentaba antes, Tomás, tiene un aspecto muy importante, y es la vinculación con uno de los pasos, yo diría, más queridos en Archena, que es la Piedad. La Virgen de la Piedad, que no procesiona hoy, procesiona mañana, lo hará mañana Viernes Santo. La Piedad es un regalo, no tenemos datos del autor, parece un autor en principio anónimo, es un regalo de una persona de Madrid que vivía en Archena en 1941 y regaló a la iglesia la imagen. Y luego posteriormente diríamos que se procesionaba sin nazarenos. En un momento determinado, pues las personas que se hicieron cargo de la hermandad, pues no podían cumplir sus obligaciones, y antes de hacerla desaparecer, pues lo que les pareció oportuno, de acuerdo con
con el cura de entonces, que era Manuel Oliver Narbona, le pidieron permiso si era posible vincularla a la cofradía del Cristo del Perdón. Estos aceptaron y desde entonces forma parte de la cofradía del Cristo del Perdón. Tiene su túnica propia, que es azul y blanca, y siempre ha tenido una característica singular, que es muy vinculada a las mujeres. Procesionaban muchas mujeres como nazarenos, a diferencia de otras cofradías donde la presencia del varón era mayoritaria. Por ahí vemos ya a los moraos. También vemos la semilla que cada vez se desarrolla evidentemente con más. Estos pertenecen a la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, como parece obvio por otra parte, dado el color de su túnica, y preceden al paso del Ecce Homo. A ellos les gusta que digamos, Tomás, Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro. Tiene su importancia, porque también el Santo Sepulcro era entonces una pequeñita cofradía que solo procesionaba Viernes Santo por la noche con el Santo Sepulcro, la cariñosamente llamada en Archena y en otros sitios también la cama. Y además la traían expresamente desde la pedanía de la Algaida, y los estantes eran gente de la Algaida, como un símbolo de presencia de que aquí estamos, ¿no? Y en un momento determinado pues también se vincularon a lo que es nuestro Padre Jesús Nazareno. Detrás, esta es una banda conocida como la Primitiva. Es una banda que al principio algunos de sus miembros formaban parte de lo que es la banda municipal de Archena, es una banda centenaria. Esta banda ya es una banda posterior. Su director es Enrique, y es un hombre muy vinculado a la fiesta. Algunos murcianos es posible que reconozcan a esta banda porque tiene la capacidad de desdoblarse, y en las fiestas del entierro de la sardina son de los que van agitando y haciendo que la gente pues tiene la capacidad de saber con los grupos sardineros, exactamente, ¿no? Pero tienen esa virtud que saben, diríamos, mantener un poco esa función, yo diría que elegante y seria como tal. Y como corresponde, van siguiendo al paso de los azotes. Sí, ¿no? están vinculados a ellos de una manera además muy cariñosa, diría yo. Pues como les decíamos antes, esos jóvenes cofrades que veíamos pertenecen a la Hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno y Santo Sepulcro, que procesiona esta noche con el paso del Ecce Homo. Tenemos precediéndolo al estandarte, que como hemos tenido oportunidad de ver antes, es de color beige y morado, con una cruz inclinada y corona de espinas. Antes me he quedado un poco colgado para decir el nombre del director de la banda, Tomás, es Enrique Campuzano, Vanegas, que si no luego parece que estas cosas no conviene decirlas porque ellos lo hacen con todo el gusto y entusiasmo, y es importante. Merecen el reconocimiento público de todos nosotros, naturalmente. Exactamente. Además, el hijo de Enrique, que también Enrique, ha hecho un himno muy bonito, una adaptación de un himno bonito para la cofradía, que esos son detalles que a veces la gente del pueblo desconoce o simplemente no cae en esos pequeños detalles. Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santo Sepulcro y Santa Cena, si decimos de un tirón casi todo lo que sería esta cofradía que estamos viendo en este momento. Son túnicas moradas de terciopelo. Cambió hace unos años, antes eran unas túnicas simplemente de tela. Esta era la Hermandad de los Penitentes. Es una cofradía que se remonta de una manera directa en cuanto a creación, según mis datos, a 1744. Son dos datos, diríamos, de tipo histórico que contamos.
tenían una imagen preciosa, una imagen que algunos dicen que de estilo Salcillo, pero que también durante la guerra desapareció. Esta imagen se hizo una imagen que no les gustaba a los de la hermandad en 1939, y en 1944 ya procesionaron con la hermandad, con la imagen que tenemos aquí, que es de Juan Carrillo de Cieza, autor muy vinculado a Archena en algunas de sus imágenes. Es un trono muy grande, es quizá el trono, yo diría, de más envergadura. Van de 3 en las varas. Es un trono pesado. Podemos aquí hacer mención a la belleza de los arreglos florales. Sí. También las tulipas, las artísticas tulipas que adornan estos pasos de la procesión del prendimiento del miércoles santo de Archena. Es un trono, como se puede ver, de 5 varas, lleva 30 costaleros, son aproximadamente 1.400 kilos, y cuando llega a la cuesta se nota evidentemente. Este Cristo, es importante señalar que no siempre ha desfilado así. Su imagen más real siempre es la de con la cruz a cuestas, camino del Calvario. Esta es una representación que se ideó posteriormente, e incluso después también se le añadió esa especie de centurión que hay ahí. Es un Cristo conocido cariñosamente como el Cristo de la Caña, esa forma en la que se quiso ridiculizar. Es un trono, el trono también que estamos viendo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Es un trono más pequeño a un trono de mayor envergadura. Para los que conozcan Archena, digamos que las imágenes que les estamos ofreciendo están grabadas en la avenida del Carril, sin duda pues una de las calles principales de esta localidad. Sí, es la arteria por donde diríamos se derraman todo el resto de calles de acceso al pueblo. Es una arteria que recorre la localidad de norte a sur. También hemos visto imágenes de la afluencia popular a estas procesiones, lo que da idea de la raigambre que tienen en el pueblo, ¿no? Y además, de verdad, Miércoles Santo es una de las procesiones más tradicionales. No es la más, diríamos en términos cariñosos, no es la más veterana, pero sí es de las más tradicionales. Ahí vemos los estantes, como hay la justa combinación de juventud y madurez también. Es importante porque, como comentábamos antes, si no, el recambio no se produce. No es fácil a veces encontrar recambio para lo que son los costaleros. Parece que sí, pero en muchas ocasiones puede haber problemas. Pero yo creo que cada vez hay, yo diría que un mayor interés. No deja de ser sin duda la labor más sacrificada y más dura dentro de la procesión. Y algunos sabemos que, como dicen cariñosamente aquí, se echan al cuerpo todas las procesiones. O sea que el hombro de hoy, pasado mañana, es decir, que son unos cuantos días que, cuidado, que hay que aguantar bien. Ellos calculan aproximadamente un tiempo de casi 4 horas desde que están en la puerta de la iglesia hasta que vuelven a la puerta de la iglesia. Hay recorridos que puede durar el trayecto 4 horas. Y es mucho, 4 horas aguantando entre 30 y 40 kilos de peso repartido. Esta cofradía tiene también una imagen muy bonita, muy bien lograda, que es la Santa Cena, que desfila Viernes Santo, y el Cristo del Rescate.
también son, diríamos, son escenas que se han ido incorporando a la más primitiva, que es la de nuestro Padre Jesús Nazareno, y que es la que da nombre a la cofradía, junto con lo que he comentado de la cama, que es también uno de los pasos, como cariñosamente aquí nos gusta decir, uno de los pasos que tiene una mayor tradición en Archena. La cama siempre, diríamos, celebrada, la gente se levanta a su paso, una veneración muy importante a ese símbolo de la futura resurrección de Cristo. Ya que has citado a Jesús del Rescate, enviemos un recuerdo a los nazarenos que ayer desfilaron en Murcia bajo la lluvia. Bajo la lluvia, sí, sí. Era el temor hoy. Yo creo que aquí muchísima gente ha estado, como decimos también de una manera así que yo creo que nos llega a todos, ¿no? Poniéndole velas a todos nuestros santos para que la procesión se pudiera realizar. Estamos viendo la centuria, los romanos, los armaos, que yo creo que todos conocemos. Los armaos, yo me gustaría comentarlo con la medida que tiene aproximadamente, según mis datos, 120 años. No es, son de las centurias más antiguas de la región. Han pasado por multitud de penalidades, de dificultades, de momentos en los que no había interés en salir, dificultades para constituirlas. Ahora esta centuria, como hermandad, está vinculada directamente y forma parte de la hermandad que le precede de nuestro Padre Jesús Nazareno. La tradición de los armaos es diríamos, muy importante, también vinculada a familias muy concretas de Archena, y había la gente decía que sabía que había Semana Santa porque estaban los armados. Era el sonido, era exactamente. Y además aquí hay una tradición que ya desapareció en su momento, como muchas cosas ocurren, y es que cuando se pone el monumento Jueves Santo, los armados hacían guardias de 24 horas, o sea, hacían guardias durante 24 horas en razón a 2. Entonces, cuando cuentan las personas mayores que cuando se cruzaban a las 5 o a las 6 de la mañana con un armado decía, esto es la Semana Santa, ya venimos. Y luego la forma que tenían en recoger a los santos, donde los arreglaban, pues se formaban, hacían como un cambio de guardia, en fin, aspectos muy bonitos y muy significativos que le han dado un colorido y una semblanza muy peculiar a lo que es la Semana Santa. Hay nombres importantes vinculados a la historia de los armados que algunos de los espectadores, especialmente archeneros, pues conocen, como Julio Marín o Gesualdo o Juanico Marcos, que son de gente que tras la guerra pues recuperó un poco, digo tras la guerra porque fue un paréntesis en torno a la Semana Santa que marcó un antes y un después, y evidentemente la gente también te lo explica así, ¿no? Es que antes de la guerra o después de la guerra, ¿no? Y es importante poder señalarlo de esa manera. Pero los cambios de guardia, o la manera en la que recepcionaban a los santos en la iglesia, o la manera en la que, curiosamente, tradiciones muy bonitas como ir a celebrar a sus propios muertos, acabada la procesión de Viernes Santo por la mañana, que es donde ellos son protagonistas porque hacen unos movimientos a lo largo del Vía Crucis que se va haciendo durante la procesión, pues acabado iban al cementerio un poco a decirle a los muertos que habían formado parte de la hermandad de la centuria, pues ir un poco a testimoniarles, ¿no? Un recuerdo, o incluso Domingo de Resurrección, ¿no? Tocar otro tipo de redoble de tambor de manera distinta, señal de la resurrección. En cualquier caso, no es ocioso ni caprichoso hablar de un antes y un después de la guerra para las cofradías, no solo de Archena, sino de numerosísimos puntos de la región, porque ahí se perdió una enorme parte del patrimonio de las hermandades y cofradías de Semana Santa. Muy importante, muy importante. Hombre, en Archena... Es más, se valora, y perdona que te interrumpa, las imágenes que fueron respetadas en la guerra, es decir, siempre se destaca y dicen, esta sobrevivió o se salvó de la guerra. Efectivamente. Son una minoría. En Archena las imágenes que había no eran muchas porque era una procesión muy pequeñita. Estaba la Dolorosa, que desapareció, una Dolorosa que parece
parece, no hemos podido documentarlo exactamente, pero vamos, por los datos parece que fuese, y por la fecha en la que se encargó, podía ser perfectamente de Salcillo, y además encargada en su momento por una suscripción popular y con la presencia entonces de la Orden de San Juan, que intervino para que se pudiera hacer, lo cual nos hace sospechar que había dinero, valga la expresión, para poder encargarle a Salcillo, por ejemplo, o directamente al taller una Dolorosa. Un San Juan muy sencillo, muy poco, según las notas, no digamos no de buena factura, pero un San Juan y nuestro Padre Jesús Nazareno. Eran las tres imágenes clave de la Semana Santa y que, diríamos, fueron destruidas durante la guerra. Todas las demás imágenes que procesionan han sido creadas, tanto las hermandades como algunas de ellas, después de la guerra, en torno a partir de 1947, la mayoría. Volvamos de nuevo a los armados, sí, y valoremos el esfuerzo que ha supuesto el poderlos recuperar para la Semana Santa de Archena, después de que, como tú decías, pasaran por momentos de crisis que les llevó, pues incluso en el año 2000, creo recordar, a no poder procesionar, por no tener gente dispuesta a desfilar. Los armados han pasado por etapas muy bonitas. Ahí vemos las arqueras, fue una gran incorporación hace unos cuantos años, como una manera de llamar la atención. Los armados era una cosa así como bastante viril, y que las únicas mujeres que se incorporaban eran niñas, que vestían esos trajes que vemos ahí, que parecen trajes, no tienen nada que ver un poco con la estructura del armado del romano, ¿no? Trajes muy diferentes y además muy peculiares, de familia que tenían que confeccionarse, evidentemente implicaba un determinado nivel económico para poder hacerlo. Pero a pesar de esas incorporaciones, pues evidentemente los avatares, yo diría que los cambios del tiempo hacen también su pasar. Pues ojalá que sigan los amados muchos años más en la procesión de Archena. Las imágenes que tenemos ahora responden a la cofradía del Santísimo Cristo del Gran Poder. Esta es una cofradía, diríamos, de las que a la que nos referíamos antes. No es la más moderna, es una cofradía creada en 1988. Hay otra todavía posterior. Tiene dos imágenes, dos pasos. El Cristo del Gran Poder, que es el que tenemos hoy delante, que es el que hace de titular, y luego tiene también María Magdalena, que es una imagen muy bonita. Esta procesiona miércoles santo, procesiona los dos Viernes Santo, de mañana por la mañana y por la noche, y domingo de Resurrección también. Es una cofradía incorporada, diríamos, con un nuevo tiempo, un nuevo aire, una nueva forma de entender también la Semana Santa. Y además se creó en el año 87 y al año siguiente ya procesionó, ya tenía una imagen para poder procesionar. Tanto el estandarte como el atuendo de sus nazarenos tienen los colores dorado y negro. Esta imagen es una imagen del taller de Manuel Juan Carrillo, en este caso de su hija de Cierza, del taller del ciezano de Juan Manuel Carrillo, que esta escultora yo diría que ha imprimido una forma distinta de hacer la imaginería. Luego veremos otra imagen posterior, incluso es una imagen que tuvo su peculiaridad por la forma de colocar la cruz en el Cristo, o del Cristo en la cruz, pero Carmen Carrillo, que es una mujer, muchos espectadores quizás no conozcan, tiene muchos premios, es una mujer, yo diría, joven, tiene un aprendiz de la gubia de un gran maestro, y que yo creo que ha dejado y está dejando una impronta por bastantes pueblos de nuestra comunidad autónoma y de fuera, porque en un trabajo de búsqueda hemos visto que tiene imágenes en Almería, en Albacete y en algunas otras provincias vecinas. Indagaciones que hemos hecho previamente nos permiten redondear una cifra que se puede acercar a los 2.000 nazarenos en la procesión de hoy. Efectivamente, yo esos datos Tomás los tenía para hacer una especie de recuento al final, un poco para no condicionar al espectador, pero según mis datos
estaría en torno a las 2.000 personas, sí, perfectamente. Y es un logro importante. Estamos hablando de un pueblo de 15.000 habitantes, en torno a los 15.000 habitantes, y evidentemente una participación sí. Siempre. Este Cristo es un Cristo articulado, la mano se mueve, y la mano se mueve incluso ellos a veces lo cuentan así con mucho cariño, los de la cofradía, un poco a petición. Si hay alguien enfermo o en algún lugar por donde discurre la procesión que quiera ser, diríamos, bendecido, o que quiera ser en cierta forma indicado por el Cristo, pues lo puede solicitar y así se hace. También es gente muy joven, y eso es importante señalarlo. Es una cofradía joven, pero también es llevada y conducida por gente joven. Este paso procesiona también el viernes por la mañana. Sí. Esta cofradía tiene una imagen también, que es el descendimiento. Es una imagen muy bonita, en la que también de Carmen Carrillo, en la que es la figura en la que los apóstoles ayudan a bajar el cuerpo de Cristo, de la imagen. Es un cuadro con tres personas, la cruz en la parte central y el cuerpo de Cristo que va descendiendo. Muy original también en la red floral. La mayordomía de este Cristo yo creo que tiene mucho gusto, siempre lo adorna de una manera muy especial. Yo creo que contribuye a realzar un poco la figura. No se ajusta a los cánones habituales. No, en absoluto. Los cánones, yo creo que, por eso decía que Carmen Carrillo ha roto en cierta medida esos cánones más clásicos, con los que siempre hemos visto unas figuras que tienden a representarla, pues las de Sánchez Lozano, de Planes, unas figuras más clásicas que han querido beber en las fuentes diríamos de Salcillo, por decirlo así, ¿no? Pero es una manera distinta de entenderlo. Observamos que los movimientos de los pasos, de los tronos, se dan a través de una pequeña campanilla, ¿verdad? Es la manera de acompasar, es algo que las procesiones andaluzas se hace se acompasa el movimiento en función de ese ritmo que se quiere dar. Luego muchos de estos pasos, Domingo Resurrección, han roto esta especie de quizá monotonía en el desplazarse, porque empiezan a bailarlos, y eso se ha convertido en una tradición que es digna de poder verse, cómo se van bailando los pasos en señal de decir, bueno, esto es fiesta, Cristo ha resucitado, y se baila San Juan, la Dolorosa, la Cruz, es decir, hay un encuentro glorioso donde como símbolo pues se rompe esa forma de ver. Es la procesión alegre por excelencia. Por excelencia, sí. Aquí es alegre por los caramelos, alegre porque no hay capuz, alegre porque hay muchas tracas, es una tradición muy archenera también, y eso es importante. A diferencia del orden y la solemnidad que preside la procesión que estamos viendo, como cualidades a destacar. Las tulipas son tulipas clásicas que van adornando el Cristo en los cuatro costados. Yo creo que tienen interés en que haya diríamos, una presencia que vaya buscando en la forma del aderezo, que vaya buscando un poco la verticalidad del Cristo, a pesar de que está con una caída, ¿no? Es un Cristo que presenta una caída como el peso del trono es de aproximadamente unos 1.000 kilos aproximadamente, y lo llevan 24 estantes. Estas que vemos ahora son imágenes de la banda de cornetas, tambores y gaitas de la Organización Juvenil Española de Archena, de la OGE. Sí, señor. Que data ni más ni menos que de 1967. De 1967. Con un amplísimo y brillante historial.
Sí, yo creo que es importante señalarlo. La OGE se crea en Archena en 1966 y enseguida descubren que una forma de atraer a la gente y de mantener a los jóvenes pues es, diríamos, inventarse una actividad, y la banda se construye o se define adecuadamente para cumplir esa finalidad, y ya empieza a trabajar en 1967. Al principio desfilaban abriendo la Semana Santa archenera, era delante de la cruz, y ellos iban abriendo, eran los que, por decirlo cariñosamente, llamaban a la procesión. Después, posteriormente, ya pasaron a ocupar un plano, depende, en determinadas cofradías, valga la expresión, que les contrataban, entendiéndolo así, que les invitaban a ir detrás de cada uno. Pero, sinceramente, la gente cuando llegaba a la OGE decía, ya está aquí la procesión, ¿no? Era la manera muy bonita de identificar a través de su música. Que brillan. Y además lo hacían, lo hacían y lo hacen francamente bien, porque diríamos que el ensayo o el entrenamiento es una de las formas del carácter de la organización, y entonces lógicamente se cumple esa finalidad. Digamos evolución. Iba a decir que digamos que ahora su agenda está llena de compromisos. Claro. Porque, no sí, de hecho ellos es muy corriente que vayan a diríamos, en los huecos que pueden, combinando la Semana Santa de Archena, que vayan a procesionar pues a Murcia o a otros pueblos acompañando. Acompañando. Veo que este año incorporan, no sé si es una novedad de este año, incorporan la pañoleta Scout, por lo menos es en la apariencia de una pañoleta Scout, y han cambiado también la vestimenta. En el primer tiempo la vestimenta era de aquellos colores un poco más militares con los que se desplazaban. Pero es toda una institución, es toda una institución. Es decir, la OGE en Archena es cientos de chavales que traían a gala decir, es que yo toco en la OGE, no soy de la OGE, sino toco en la OGE, esa expresión coloquial, ¿no? Hagamos obligada mención a su director, Pedro Alcolea Martínez. Pedro Alcolea, exactamente. Este comentario nos lleva a la siguiente cofradía, que es la cofradía del Cristo de la Agonía y María Magdalena. Es la cofradía más joven, es una cofradía creada en 1994 y que desfiló por primera vez en 1995. Tiene esta imagen, la del Cristo de la Agonía, que también es del taller de Carmen Carrillo de Cieza. Exactamente, Carmen Carrillo de Cieza. Ahora veremos que se trata de un conjunto de tres figuras, donde la figura principal es el Cristo crucificado, con un sayón, digámoslo así, que está clavando los pies en el Calvario, dice, y otro que está de una manera muy curiosa estirando con una cuerda para poder un poco como asegurarse de que no se va a mover, el Cristo. Las túnicas y los capuces son de color granate, como has podido ver, y ahí tenemos no llevan capa, el conjunto escultórico. No llevan capa. Ese es el crucificado, el Cristo de la Agonía. Sí, este Cristo tuvo una cierta polémica por la forma en la que está crucificado. Incluso la autora se vio en la obligación de explicarlo. De los estudios que la autora había hecho, de la escultora había hecho, entendía que, atendiendo a la tradición de cómo los romanos crucificaban, no se crucificaba de la manera en la que vemos normalmente representado la cruz, sino que el reo, en este caso, le incorporaban un madero, y con ese madero pues deambulaba lo que hemos conocido como Calvario. Vemos que apoya los pies, efectivamente, en el piso. Sí.
Era una manera todavía, incluso parece, tal y como ella lo quiere explicar, como más cruenta, como más cruel. Es decir, no se crucificaba de manera que se fuera muriendo poco a poco, no de una manera... Lo que se pretendía era prolongar la agonía del reo. Efectivamente. Entonces se clavaba abajo y entonces se subía. Y no necesariamente era una cruz al estilo, sino que podía ser una T perfectamente de esa manera. Cuando se trajo el Cristo por primera vez, pues hubo gente que interpretó que aquello no era lo que se estaba acostumbrado a ver, y entonces ella tuvo que explicarlo. Yo creo que en la imaginería hay que ser un poco en ese sentido lo suficientemente abierto. Lo que ella quería era transmitir ese dolor de lo que es la prolongación de la agonía, y se logra con la perspectiva que se le quiere dar. O sea, abiertos y lógicamente respetuosos con la imaginación de los artistas. No, y es curioso porque yo he tenido acceso a la documentación que ella proporcionó, y es una documentación llena de fotocopias, es decir, con datos de donde lo he sacado. Es decir, que no es una cosa que diga, no, yo es que... No es caprichoso. No, sino que está basado en datos... documentado. Ella en ese sentido lo ha querido documentar adecuadamente. Es un trono, yo diría, tiene de peso en torno a los 1.150 kilos, lo llevan 24 estantes, y tiene un arreglo, siempre procuran que el arreglo no sea... ellos les gusta decir que es con flores silvestres, con plantas del monte, no es tanto, diríamos, como otros llevan claveles, sino que ellos procuran utilizar un atrexo de adorno de plantas silvestres, traído casi todo, cogido un poco en el monte. Llevan una pequeña banda sencilla de tambores que forman parte de la misma cofradía. Decía antes que el nombre también de otro de los pasos que da nombre a la hermandad es María Magdalena, que desfila el viernes por la noche y domingo de resurrección. Podemos ver aquí el detalle que comentabas antes sobre el predominio de las plantas sobre lo que son los arreglos florales clásicos, ¿no? Sí. El trono es distinto, el trono es un trono extraordinario de caoba y está hecho en los talleres de los hermanos Lorente de Nonduerma, si no me falla a mí si mis datos son fidedignos. El primer plano de este Cristo. Eso vemos que la agonizante, claro, exactamente, que la manera en la que esta escultora ha trasladado la imagen es distinta a la que otros que conocemos. También se utiliza la campana. Digamos que la Semana Santa de Archena, en su conjunto, fue declarada de interés turístico regional como idea de la calidad de sus imágenes y la tradición pasionaria que existe entre sus habitantes. También este Cristo tiene los estantes, como se puede ver, tiene una combinación de juventud y madurez. Yo creo que eso es un símbolo, insisto, muy importante para el mantenimiento de lo que puede ser el futuro de las procesiones. Es decir, que están los que siempre tiran y luego se ha ido incorporando gente que va dándole seriedad y va consolidando un poco la tradición. En este sentido podemos decir que las cofradías desarrollan un amplio programa de actividades que no se reduce ni mucho menos a lo que es la Semana Santa y sus procesiones. Ni muchísimo menos. Sí. Y además ahora en Archena ha habido la suerte de que el ayuntamiento le ha concedido unos locales muy amplios para que puedan estar donde se pueden guardar en adecuadas condiciones todos los pasos, y es interés del Cabildo el que eso pueda, yo diría que en breve tiempo, convertirse en un lugar de museo donde la gente pueda ir y visitar los pasos, verlos en su entorno y que se pueda dar importancia. Los únicos que no estarán allí son los del Cristo del Perdón, que ya ellos tienen un lugar desde hace unos cuantos años donde guardan sus imágenes y las tienen también para poder visitarse.
hablando con el presidente del Cabildo Superior de Cofradías de Archena, Alfonso García Gómez, nos comentaba que el presupuesto conjunto de las cofradías superaba los 36.000 euros, más de 6 millones de pesetas, lo que da idea de que, mueven dinero, voluntades e ilusiones en este caso. Bien, este que vemos ahora es una nueva cofradía. En este caso es la cofradía del Cristo de la Sangre, del que vemos la imagen al fondo. Es una réplica que recuerda a la del Cristo de la Sangre de Nicolás de Bussy. Sí. Esta noche suponemos que desfilará por las calles de Murcia. Estamos seguros de que desfila por las calles de Murcia. Los colorados. Esta cofradía, diríamos que su nombre estricto sería de la Verónica y del Cristo de la Preciosísima Sangre. La Verónica es, aunque es esta cofradía más conocida por el Cristo de la Sangre, pero sin embargo es la Verónica la que le dio origen a la cofradía. La Verónica tiene de 1943. El Cristo de la Sangre es posterior, de 1964, y la Verónica que desfila Martes Santo, o desfila Viernes Santo por la mañana, es de un autor anónimo. No hemos sabido, fue un regalo que se hizo y no sabemos un poco quién es el autor. Pero sin embargo lo más importante y la que ha hecho más tradición es el Cristo de la Sangre, que es de Juan Lorente, también del taller de Nonduermas. Es un Cristo hecho en 1962. También de la gubia de este autor ha salido pues uno de los grandes pasos de esta cofradía que desfila Viernes Santo por la mañana, es la Samaritana, uno de los tradicionales pasos de la Semana Santa archenera, Viernes Santo por la mañana. También este autor tiene ahora mismo el retablo del altar mayor de nuestra iglesia parroquial de San Juan Bautista. ¿De dónde salen las procesiones? De dónde salen las procesiones, efectivamente. Vuestro compañero Mateo Campuzano, al que muchos espectadores seguro que conocen por su vigorosa voz, con toda seguridad, ha sido el pregonero de este año. Y él cuenta una anécdota que yo me voy a permitir repetir aquí, muy agradable, sobre el origen del Cristo de la Sangre que tenemos aquí delante. El que es diríamos, durante muchos años fue el alma mater de la cofradía, que era Juan Pedro Caracena Alcolea, conocido cariñosamente en el pueblo como el Barcelona. Tenía una hija enferma y parece que no le daban muchas esperanzas, y él se fue a una iglesia para abreviar un poco y prometió que si se solucionaba en parte el problema, pues que evidentemente sería capaz de reproducir y crear en Archena el Cristo de la Sangre de Bussy, que tanto que diríamos que tan emblemático es para la Semana Santa murciana. Y dicho y hecho, se vino a Archena y por suscripción popular pues consiguió levantar lo que hoy es esta importante hermandad, esta importante cofradía, que además tiene un arraigo muy importante, los rojos y blancos, como le dicen cariñosamente la gente, diríamos que tienen una importante vinculación en la Semana Santa archenera. Predomina el rojo en los adornos florales, evidentemente. Concluyamos diciendo que nuestro entrañable compañero en Televisión Española, Mateo Campuzano, fue quien pronunció el pregón de la Semana Santa de Archena, su pueblo natal, el pasado 16 de marzo. Sí, el domingo anterior a Domingo de Ramos, el 16, sí. Y él comenzó su pregón diciendo que lo pronunciaba como peregrino, que no como nazareno. Fue un pregón muy emotivo, cargado de vivencias y recuerdos. Yo puedo dar fe de ello. Fue un pregón quizá no al uso, no pretendió ser un pregón documentado, ser un pregón cansino, sino yo diría que quiso trasladarle a los que allí estábamos que él quería
transmitirnos sentimientos en torno a la forma de cómo él ha vivido y vive la Semana Santa de su pueblo. Yo creo que lo consiguió, además con un verbo bien construido, diríamos formal. Yo creo que consiguió un poco deleitarnos, que era en cierta forma, y también emocionarnos lo que perseguía. Maestro de informadores audiovisuales. Este es un paso que pesa aproximadamente unos 1.120 kilos y está llevado por 20 anderos e incluso tienen 6 reservas para poder un poco ir descansando en la medida que se pueda. El trono se ha restaurado en 2 ocasiones para ir adaptándolo un poco también a un reparto de peso, pero sin embargo siempre ha mantenido la actual estructura, siempre una estructura que persigue la verticalidad también del Cristo, en aras a poder un poco, diríamos, que se vea perfectamente lo que yo creo que el maestro Bussy quiso que trasladarle al espectador, al penitente que entonces iba en las procesiones murcianas, que hoy es más espectador. Como hemos tenido oportunidad de ver, es un Cristo andante, es un Cristo que camina, no está suspendido de la cruz, y hay un ángel que recoge su sangre en un cáliz. Este año Archena, digamos que ha completado su programa de Semana Santa siendo la sede del Día del Nazareno. Este año se celebró el pasado 16 de marzo, el pregón fue el pasado día 6 de abril. El día 16 de marzo, decimos, fue Archena la sede del magno encuentro de todas las cofradías de la región de Murcia. Lugar de encuentro preparatorio para las procesiones que hoy tenemos oportunidad de vivir y de disfrutar, como esta del prendimiento de Archena. Ahí vemos a uno de los estantes más veteranos de toda la Semana Santa archenera. Posiblemente pueda llevar sus 30 y tantos años ahí en el paso. Es conocido cariñosamente como el Mañas, uno de esos apodos entrañables del pueblo, y él y su hermano y la familia mantienen ahí a fuer la tradición, que no sería posible de otra manera si no hubiera siempre unas cuantas personas capaces de empujar, porque subirse al carro se suben muchos, Lo importante es tirar del carro delante, dar ejemplo y detrás, y crear escuela, ¿no? Efectivamente. Oímos los sones de la saeta en honor de este Cristo de la Sangre. Esta banda es la banda, creo, es una banda de Ceutí, ¿no? La banda de la Hermandad de San Juan Banda Municipal de Música de Ceutí. Y además lo hacen francamente bien. También las bandas van incorporando las gaitas, como hemos visto en la de la OGE, que era una novedad importante. Parece que el sonido destemplado de la gaita se adapta perfectamente. Y una lira, no sé si se llama así, realmente se llama lira, una lira que diríamos que es romper la tradición de un tipo de instrumento. El cordón simbólico de la sangre. De la sangre. Es una imagen a la que se le tiene una gran veneración en Archena, y que también despierta un poco el cariño a su paso. La gente se pone de pie y se santigua, es decir, que despierta un fervor. La cruz siempre, ¿no? Pero de manera especial.
Son 4 tulipas tradicionales de la vieja forma de adornar los pasos, y lleva 30 docenas de rosas. Es un arreglo Sí, tradicional. es un arreglo, yo diría que reconozco que casi siempre es así. Tengo en la memoria la imagen de las veces que yo he visto al Cristo y casi siempre es así. Es una forma de irradiación del rojo importante. Que parece que surge de la base, Sí. de la base de la cruz. Efectivamente. Este es el paso de la Cofradía del Cristo de la Sangre. Es quien desfila en 7º lugar. De hecho, quedan 2 hermandades por desfilar. Inmediatamente detrás vendrá la de San Juan Evangelista y cerrará este desfile procesional la Hermandad de la Virgen de la Dolorosa. Me gustaría, Tomás, que hasta que nos llega San Juan, que es uno de los grandes, diríamos, de los pasos más tradicionales de la Semana Santa, comentarle un poco a los espectadores y quizá también a muchos alcheneros que esto no saben, que la tradición a la que yo me refería al principio de la Semana Santa alchenera, de la que al menos tenemos datos, está muy enraizada con la forma de ser de la gente del Valle de Ricote, Cuando, aunque esto suena así a historia que parece que es muy antiguo, pero merece la pena, cuando en 1501 los Reyes Católicos, decidieron que dieron un ultimátum a los que eran, digamos, los habitantes de esta zona, los llamados mudéjares, le dijeron: oye, os convertí, os tenéis que marchar de aquí. Pues evidentemente la mayoría se convirtió y apareció entonces esa denominación con la que muchas veces conocemos como los moriscos, que de una manera muy especial pues se arraigaron en esta zona. Cuando un siglo y pico después, en torno a 1613, 1614, empezaron de nuevo a querer hacer la expulsión de los moriscos, los cristianos, entonces esos moriscos convertidos, utilizaban la Semana Santa como una plataforma de su fe extraordinaria, hasta el punto que podemos encontrar en las actas, tanto en actas capitulares del ayuntamiento, podemos encontrar relatos espeluznantes. Por ejemplo, el Jueves Santo pues era encontrarse a penitentes cargados de cruces, cargados de cadenas, que hacían el recorrido desde la iglesia donde ha salido la procesión hasta aproximadamente, no existía entonces el carril, pero lo que llamamos el carril viejo, de rodillas. Eso hacía que las rodillas pues evidentemente se le rompieran, y entonces los alguaciles iban rociando de vino la calle para que el alcohol del vino sirviera un poco de ayuda a la herida, de poder cauterizar. Desinfectante. Pero no contentos con eso, la hermana o la madre o la mujer del penitente iba con un papel y una pluma, y entonces untaba en la sangre del penitente para que algunos de los que veían esto anotasen con su firma que daban fe de que el penitente estaba haciendo eso. Y eso se incorporaba a los testimonios que servían para decir que este hombre es un cristiano, se convirtió, procede de la familia, entonces no tiene por qué ser expulsado. Ese origen penitente evidentemente no trascendió mucho más después en la historia, pero sí era afortunadamente, ¿no? Sí, pero bueno, algunas manifestaciones de esas vemos todavía en algunos países de Latinoamérica, ¿no? Donde hace una representación, yo diría, exagerada, en el sentido de incluso clavarse, ¿no? En Filipinas también recuerdo. Y esa sangre, es decir, que hay tradiciones que evidentemente se han desaparecido, pero lo contaba como una de las formas en las que la manera de empezar lo que era las procesiones, porque solo había, como decía al principio, una cruz desde la cual se iba procesionando en torno a la cruz, no había penitentes
sino personas, diríamos, que salían detrás, digo penitentes tapados, cubiertos en este sentido. Es en origen una manifestación absolutamente penitencial, donde sí, absolutamente penitencial. La gente iba a expiar sus pecados. Y además públicamente, para que el testigo sea el pueblo que da fe de que eso era así, de que eso era así, ¿no? Es cierto, es una manera dura, podemos decirlo, pero así ocurría. Y luego a los penitentes se les reunía en el ayuntamiento y se les da una merienda a base de dulces que además aparece incluso dulce con manteca hecho. Y eso se sacaba a concurso, es decir, que una mujer del pueblo era la que cada año hacía esos dulces para repartirlos a los que habían hecho de penitente. Y es muy curioso porque era la forma de cómo hacían piña, ¿no? Es decir, aquí no le interesaba a nadie que los moriscos se fueran, entre otras cosas, porque eran los que mantenían, eran los albañiles, eran los alarifes, eran la gente que mantenía los talleres, y esto no interesaba. Pero no se podía muchas veces reconocerlo públicamente. Piénsese que Archena es un pueblo de orden militar, y entonces pues estaba sometido a una forma determinada de vida que marcaba la orden, claro. Pues en nuestras pantallas ahora tenemos el estandarte de la Hermandad de San Juan Evangelista, como todos ustedes pueden leer perfectamente, representada por el águila en su condición de evangelista. Efectivamente, los nazarenos, la majestad del dominio. San Juan Evangelista es una cofradía que recobró su forma de procesionar, porque no lo hacía así, en torno al año 1948. Había una imagen a la que yo me refería antes, que desapareció en la Guerra Civil. Dicen las crónicas que era una imagen no muy agraciada, pero que desapareció durante la Guerra Civil. Entonces, al principio, San Juan no procesionaba necesariamente con Nazareno, pero fueron los empleados, los empleados de la hoy conocida como Iberdrola, los que, además, residentes en lo que llamamos el otro lado del río, hoy incluso el San Juan, antes de ir a la iglesia, se ha dado, valga la expresión cariñosa, un paseo por el otro lado, con el fin de que la gente de ese barrio tome constancia y sienta como suyo un poco el San Juan. Ya después de 1948-49, pues se empezó a procesionar tal y como hoy lo vemos, aunque ha sufrido algunos avatares importante. Este Cristo es un Cristo diferente al de 1948. Este Cristo es de 1960 y es de Juan Lorente, del escultor murciano. Este San Juan que tenemos ahora es de Juan Lorente, y este en concreto procesionó por primera vez en 1960. Este Cristo también era muy curioso, porque el trono en el que iba fueron pioneros en ponerle ruedas, y entonces era curioso porque como eran de Iberdrola, pues funcionaba con baterías, entonces iban simplemente empujándole un poquito al Cristo, ¿no? Y en torno a mediados de 1980 empezó de nuevo un poco a cambiar, y se hizo una labor extraordinaria entre los jóvenes más próximos a la iglesia, y fueron esos jóvenes los que revitalizaron un poco la hermandad, y diríamos que empezaron a llevar al Cristo, a darle un aire a San Juan, dándole un aire diferente, aire que se mantiene en la actualidad, ¿no? Son 24 costaleros, no es una imagen especialmente, está en torno a los 1000 kilos aproximadamente, conocen ellos, y diríamos que siempre tiene un aire muy juvenil. De hecho, ellos tienen a gala decir, desde la cofradía, que reparten más caramelos que nadie. Son los que más caramelos reparten. Hemos visto estantes jóvenes para un santo joven. Sí. Que hay una correspondencia entre los integrantes de esta hermandad y del santo bajo cuya advocación desfilan. Sí. Está muy vinculado a los trabajadores de Iberdrola. De hecho, los mayordomos que primeros después de la guerra era gente que eran encargados
o diríamos técnicos de Iberdrola. Hemos visto también como detalle otra chica entre los estantes. También hemos podido ver los detalles del águila como símbolo de San Juan Evangelista. Esta es otra, como tú comentabas también al principio, es otra de las imágenes habituales en las procesiones de Archena. Esta imagen, si mal no recuerdo, desfila en hasta 4 procesiones. Sí. Junto con la Dolorosa y la Cruz, son las que más, diríamos, se repiten. Tienen un papel permanente dentro de esta historia San Juan, pasional. Siempre vinculado a la Dolorosa, que suele cerrar normalmente la procesión. El discípulo amado de Jesús, a quien confió a su madre, la Virgen María, poco antes de morir. Esta imagen también ha sido, posteriormente, después de 1960, también ha sido restaurada. Por ejemplo, ahora va vestida, y la forma en la que la conocíamos era, diríamos, de escayola o de madera, ¿no? Eso se le descubrió, y ahora permite que vaya vestida, ¿no? Que se le pueda vestir. Cambia también para Viernes Santo por la mañana, y cambia también en Domingo de Resurrección. Es la imagen, estos chicos jóvenes que portan la imagen, fueron los que idearon al principio la idea que comentaba antes de saltar el Santo Domingo de Resurrección en ese aire de alegría, ¿no? En ese aire desenfadado de decir Cristo ha resucitado, ¿no? Y fue así. Siempre la palma, que es un poco ese símbolo de San Juan, junto al águila que está presente. Muchos de estos planos que estamos ofreciéndoles a ustedes son obra de otro archenero que trabaja en su pueblo con especial ilusión, José Antonio Carrillo, compañero en el Centro Territorial de Televisión Española de Murcia. Esta cofradía solo tiene este paso, no tiene esta y la Dolorosa, son los únicos que no tienen, diríamos que son los pasos titulares, son los que procesionan. Las tulipas y los báculos llevan el águila por una parte y el símbolo de San Juan por la otra. Supongo que será la luz puede provenir de las baterías que lleve el propio Cristo, como un símbolo siempre ha sido eso, diríamos, muy típico de San Juan, al estar vinculado, como insisto, a Iberdrola, por decirlo, anteriormente a la empresa que fue adquirida por entonces Hidroeléctrica, que era Molinos del Segura. Es el símbolo de la energía que suministra la empresa. Efectivamente. Bien, este estandarte que nos muestra ahora el realizador pertenece a la Hermandad de la Santísima Virgen de los Dolores, cuya imagen cierra este desfile procesional. Estos son sus nazarenos con túnica y capuz azul. La Dolorosa, que es como cariñosamente se le conoce. La Dolorosa celebra este año el 225 aniversario de la constitución, de su constitución como hermandad. Decía al principio que se tiene un poco la sospecha de que podía pertenecer la imagen que desapareció durante la Guerra Civil a Salcillo. Esta imagen es de 1940, es de González Moreno y fue comprada un poco por el que durante mucho tiempo ha sido el gran animador de esta hermandad, que es Juan Antonio Rojo, el animero, por su familia, en este caso, el mantenido. La Dolorosa siempre cierra la procesión y durante muchos años no llevaba
no llevaba nazarenos, sino que los nazarenos eran los penitentes, es decir, la gente del pueblo, al terminar la procesión, pues iba detrás de la dolorosa, con velas o sin velas, diríamos, procesionando. Posteriormente se decidió entonces que se le pudiera hacer unas túnicas, se eligió estas túnicas azules, y es una de las, diríamos, es el paso que cierra, es un paso que tiene un valor emotivo enormemente importante y la gente le tiene un cariño muy singular. La imagen se guarda en la iglesia parroquial, tiene su altar en la iglesia parroquial, y es una imagen, yo diría, de las más logradas de González Moreno, que es un alumno, dicen, aventajado, pues del aprendiz de Sánchez Lozano, pero al mismo tiempo también ha querido hacer del estilo. Realmente no podía haber mejor imagen para cerrar esta procesión que la de la Dolorosa, que, como hemos dicho antes, cuya hermandad cumple este año su 225 aniversario. Estas son las autoridades, preside la procesión Francisco Fernández Reina, que es el primer teniente de alcaide. Estaba también el nazareno del año, Clemente Crevillén, el que fue durante mucho tiempo presidente del Cabildo de Cofradías. Pues llegado este momento, vamos a proceder a la despedida de esta retransmisión, una vez que va a concluir esta procesión del prendimiento, cuando son casi las 11:30 de esta noche del miércoles. Les recordamos que mañana volveremos a estar con ustedes, en esta ocasión desde las 8 de la tarde en Yecla, para ofrecerles la procesión de la Pasión del Señor, otra magnífica muestra de la Semana Santa de la región. Muchas gracias a Manuel Enrique Medina Tornero, nuestro colaborador extraordinario, por sus atinados comentarios. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Y muchas gracias también a todos ustedes, amables telespectadores, por su atención. Desde Archena, muy buenas noches a todos. Buenas noches.